Hace más de 8.000 años, en las gélidas alturas de los Andes, una planta humilde comenzó a cambiar la historia. Los incas no solo sobrevivieron en este entorno hostil, domesticaron un tubérculo que se convertiría en el motor de un imperio. Fue la papa, el tesoro escondido bajo la tierra. Para los pueblos andinos, la papa era mucho más que comida, era una deidad. La veneraban en sus rituales y la almacenaban en grandes depósitos llamados colcas. Era una garantía de vida contra el hambre en las cumbres más inaccesibles del planeta. Entonces, en el siglo XVI, el horizonte cambió para siempre. Las carabelas españolas cruzaron el Atlántico buscando oro y especias. En lugar de eso, encontraron un extraño fruto que crecía bajo el lodo y que, para ellos, carecía de cualquier valor comercial. Los conquistadores observaban con extrañeza cómo los nativos extraían estos tubérculos de la tierra. Para un europeo acostumbrado al trigo y al pan, aquello parecía una comida de segunda categoría. Fue el primer gran choque cultural entre dos mundos que apenas comenzaban a entenderse. La papa fue tratada inicialmente como una simple curiosidad botánica. Algunos expedicionarios la probaron por pura necesidad durante sus largos viajes por la cordillera. Sin embargo, en sus informes a la corona española, apenas le dedicaron unas breves y despectivas líneas. España buscaba metales preciosos, no raíces. La papa fue ignorada, vista apenas como una curiosidad exótica que viajaba en los barcos como lastre. Nadie imaginaba que, en ese saco de tierra, viajaba el arma más poderosa para combatir la futura hambruna europea. Cuando la papa llegó al viejo continente, no fue recibida con los brazos abiertos. Para los europeos del siglo XVI, este extraño tubérculo era algo totalmente desconocido. Lejos de verse como un banquete, se le miraba con absoluta desconfianza y temor. La Iglesia y la superstición jugaron un papel crucial en este rechazo inicial. Como la Biblia no mencionaba a la papa, muchos creyeron que era un alimento demoníaco. Se decía que consumir este tubérculo podía provocar enfermedades como la lepra. La apariencia de la planta tampoco ayudaba a ganar seguidores. Sus flores eran hermosas, así que las élites la usaron únicamente como adorno en sus jardines. Era un objeto de lujo para lucir, no para poner sobre la mesa. Para el resto de la población, la papa tenía un destino mucho menos prestigioso. Se consideraba comida de segunda categoría, apta únicamente para alimentar al ganado. Durante décadas, los cerdos fueron los únicos que disfrutaron de este manjar. Incluso los campesinos más hambrientos se negaban a probarla. Preferían sufrir los estragos de las malas cosechas de granos antes que comer algo que crecía bajo la tierra. El prejuicio cultural era, en ese momento, más fuerte que el hambre. Sin embargo, los médicos de la época empezaron a notar algo extraño. Algunos campesinos que consumían papa por necesidad parecían más robustos que aquellos que no lo hacían. Lentamente, la percepción del tubérculo comenzó a cambiar, pasando de amenaza a posible medicina. La idea de la papa como remedio fue el puente necesario para su aceptación definitiva. Aunque aún no sabían nada sobre vitaminas o nutrientes, la gente empezó a verla como un tónico vital. Europa estaba a punto de descubrir que su verdadera salvación crecía bajo sus pies. Europa vivía atrapada en un ciclo de hambre constante debido a las cosechas fallidas de cereales. Pero, de repente, un humilde tubérculo andino llegó para romper las reglas del juego. La papa no solo sobrevivía al frío, sino que prosperaba bajo tierra, lejos de las inclemencias del clima europeo. A diferencia del trigo, que exigía grandes extensiones y cuidados delicados, la papa era una máquina de producir calorías. En el mismo metro cuadrado donde un campesino apenas obtenía un puñado de grano, la papa multiplicaba el rendimiento por 3. Era, literalmente, una mina de energía enterrada en el lodo. Esta eficiencia cambió la demografía del continente de la noche a la mañana. Con más comida disponible, las familias empezaron a crecer y la mortalidad infantil comenzó a retroceder. Por primera vez, el campesino europeo tenía la certeza de que sus hijos podrían sobrevivir al invierno. El impacto fue tan profundo que los historiadores lo llaman el efecto papa. Al estabilizar el suministro de alimentos, este cultivo liberó a millones de personas del yugo de la supervivencia extrema. Europa dejó de ser una tierra de hambrunas cíclicas para convertirse en una potencia demográfica imparable. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando el excedente de población migró hacia las ciudades en expansión.
La papa alimentaba a los nuevos obreros industriales de forma barata y constante. Sin este combustible biológico, la revolución industrial habría muerto de hambre antes de empezar. Imagina una dieta simple. Papas hervidas y un poco de leche eran suficientes para mantener a un trabajador fuerte todo el día. Este alimento barato permitió que el salario se destinara a otras necesidades, acelerando la economía. La papa no era solo comida, era el motor oculto del progreso europeo. A medida que las chimeneas de las fábricas comenzaban a oscurecer el cielo de Europa, una nueva clase social emergía. El proletariado necesitaba energía barata y rápida para sostener jornadas agotadoras. La papa, humilde y resistente, se convirtió en el combustible de esta revolución imparable. Antes de este cambio, la dieta obrera era escasa y poco variada. Con la papa, el trabajador obtenía carbohidratos, vitaminas y minerales esenciales a un precio ínfimo. Fue, en esencia, la primera comida rápida de la historia moderna. La eficiencia de este tubérculo no tenía rival en términos de espacio y rendimiento. Un solo acre de tierra sembrado de papas podía alimentar a una familia numerosa durante todo el invierno. Esto liberó mano de obra del campo, empujando a millones hacia las ciudades industriales. Imaginen las cocinas de los barrios obreros en ciudades como Manchester o Londres. En ollas humeantes, la papa era el ingrediente principal que permitía estirar la carne y otros vegetales. Sin ella, la fuerza física necesaria para operar las máquinas habría sido insostenible. Este suministro constante de calorías tuvo un impacto demográfico sin precedentes. La tasa de mortalidad infantil descendió mientras la población urbana se disparaba. La papa no solo llenaba estómagos, estaba literalmente construyendo el futuro del continente. Sin embargo, esta dependencia total creó una fragilidad oculta en el sistema. Al basar la alimentación de toda una clase trabajadora en un solo cultivo, Europa caminaba sobre una cuerda floja. El escenario estaba listo para una tragedia que nadie vio venir. A principios del siglo XIX, la papa no solo era comida, era la base de toda una civilización. Europa, especialmente Irlanda, había caído bajo el hechizo de una sola variedad, el lampe. Fue un error de cálculo que cambiaría la historia para siempre. La dependencia era absoluta. Los campesinos plantaban el mismo tubérculo en cada rincón, ignorando la diversidad genética. Al buscar solo la eficiencia, crearon un sistema agrícola que funcionaba como un castillo de naipes esperando el menor soplo de viento. Lo que ignoraban es que la uniformidad es el sueño de cualquier parásito. Al ser todas las plantas clones genéticos, no existía ninguna barrera natural. Si una papa enfermaba, toda la cosecha estaba condenada a sufrir el mismo destino. Este sistema de monocultivo eliminó la resiliencia que ofrece la naturaleza. Mientras los expertos celebraban la abundancia, un enemigo silencioso viajaba desde el Nuevo Mundo. La amenaza no era una plaga común, sino algo mucho más letal. Imagina un campo de kilómetros de extensión donde cada planta es idéntica. Para el hongo, Phytophthora infestans, aquello no era un cultivo, sino un banquete infinito servido en bandeja de plata. La mesa estaba puesta y la tragedia apenas comenzaba. La vulnerabilidad se volvió insostenible en cuestión de meses. La historia nos enseña que cuando ponemos todos los huevos en una misma cesta, el riesgo de perderlo todo no es una posibilidad, es una certeza matemática. Así, Europa pasó de la bonanza a la incertidumbre total. La trampa estaba cerrada y el hambre, que parecía un recuerdo lejano, se preparaba para reclamar su lugar en la mesa. La era de la inocencia agrícola había terminado bruscamente. A mediados del siglo XIX, Irlanda era un polvorín a punto de estallar. La población dependía casi exclusivamente de una sola variedad de papa para sobrevivir. Cuando el tizón tardío llegó en 1845, el desastre fue inevitable. En cuestión de días, los campos verdes se transformaron en un mar de podredumbre negra. El aire se llenó con un hedor insoportable que emanaba de la tierra. La fuente de vida de toda una nación se estaba convirtiendo en veneno. Las familias, que apenas lograban subsistir, vieron cómo sus reservas desaparecían ante sus ojos. El hambre comenzó a acechar cada rincón de la isla con una crueldad sin precedentes. No había otra opción ni otro alimento al alcance. El gobierno británico, atrapado en una rígida ideología de libre mercado, reaccionó con una lentitud criminal. Mientras miles morían en las carreteras,
Los barcos cargados con otros alimentos seguían saliendo de los puertos irlandeses hacia Inglaterra. La hambruna no solo trajo muerte, sino también una desolación social absoluta. Los desahucios masivos dejaron a miles de personas vagando sin refugio bajo un clima inclemente. El tejido de la sociedad irlandesa se desmoronaba día tras día. La única salida para quienes sobrevivían era el exilio desesperado. Cientos de miles se amontonaron en los llamados barcos ataúd, buscando un futuro en América. Fue el inicio de una diáspora que cambiaría la demografía mundial para siempre. Cuando el polvo finalmente se asentó, Irlanda había perdido a un tercio de su población. La gran hambruna no fue un accidente natural, sino una tragedia provocada por la negligencia y la dependencia extrema. Una cicatriz que aún hoy define la identidad irlandesa. La historia de la papa es, en esencia, la historia de nuestra propia supervivencia. Lo que comenzó como un modesto cultivo en los Andes, terminó alterando el destino de naciones enteras. Sin este tubérculo, el mapa geopolítico que hoy conocemos sería irreconocible. Al alimentar a las crecientes poblaciones europeas, la papa permitió el auge de la revolución industrial. Millones de personas dejaron los campos para trabajar en ciudades, sostenidas por este alimento barato y nutritivo. Fue el combustible invisible que impulsó el progreso moderno. Pero su impacto no se detuvo en el pasado. Hoy, la papa es el tercer cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz y el trigo. Su capacidad de adaptarse a climas diversos la convierte en una pieza clave para la seguridad alimentaria global. En un planeta que enfrenta el cambio climático, la papa vuelve a ser nuestra mejor aliada. Requiere menos agua que muchos cereales y ofrece un rendimiento calórico superior en terrenos difíciles. Es la herramienta perfecta para combatir la desnutrición en el siglo XXI. Más allá de las estadísticas, la papa está presente en casi todas las culturas culinarias del planeta. Desde las mesas más humildes hasta la alta cocina, su versatilidad es un lenguaje universal. Es, sin duda, un regalo de los Andes para toda la humanidad. Al mirar hacia el futuro, debemos recordar la lección de la gran hambruna. La diversidad es nuestra mayor fortaleza. Valorar las variedades ancestrales no es solo nostalgia, es una estrategia de supervivencia. La papa nos salvó una vez, y sigue cuidándonos hoy. La próxima vez que disfrutes de un plato de papas, recuerda que sostienes un pedazo de historia. Un humilde tubérculo que cambió el curso de la humanidad, desde los valles andinos hasta tu mesa. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la papa.